Bien, les doy la bienvenida a esta reunión de varones de este mes y vamos a tener hoy un tema muy especial, un tema, bueno, que Dios puso en mi corazón para que les compartiera. El tema es los peligros de un hombre sin control, ¿sí? Este es el tema de hoy y tiene que ver con obviamente una parte del carácter y otra tiene que ver con el dominio propio. Así que yo quiero compartirles este tema y obviamente si tienen preguntas, comentarios, con toda confianza pueden hacerlos, ¿sí? Y obviamente lo ideal es que al final dejamos los comentarios de las preguntas. Si hubiera algo en el transcurso, pues también lo pueden hacer. Así que quiero compartirles los peligros de un hombre sin control. Amén. Y bueno, la falta de dominio es un mal de nuestra sociedad y es una carencia que vemos cada día en la calle, en la casa, en nuestro entorno. Por ejemplo, encontramos personas comiendo compulsivamente, personas que explotan y agreden a otras personas. También encontramos hombres y mujeres esclavos de la pornografía, del alcohol, de las drogas, vicios a los que no pueden decir que no. Y luego encontramos gente también que son chismosos, murmuradores, calumniadores, haciendo las redes sociales, hablando mal de otros, que no pueden contener sus pensamientos ni sus palabras. Y básicamente esto es una falta de control o de dominio propio o de templanza, ¿sí? Y déjenme explicar primero qué es el dominio propio. El dominio propio es el fruto del Espíritu Santo y en la Biblia lo encontramos como dominio propio o templanza y es el control dado por Dios al hombre a través del Espíritu Santo para negarse al pecado y todo aquello que se agrada a Dios. En el mundo dicen que es una virtud, el dominio propio, pero nosotros entendemos que el dominio propio necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que nuestro carácter se afirme y podamos tomar decisiones sabias y correctas. Ahora, todo esto se hace de acuerdo con la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo para poder dar fruto y que ese fruto sea evidente en nuestras vidas. Y la templanza o el fruto del Espíritu o el dominio propio no es opcional para nosotros como creyentes. Es algo que tenemos que hacer y eso es como resultado de una relación con Dios, ¿sí? ¿Cómo le hago para obtener dominio propio? Bueno, solamente al estar en Cristo es posible tener dominio propio. Dominio propio, pudiéramos decir en el mundo que es como la disciplina, es como si alguien que es bien disciplinado, pero el dominio propio va mucho más allá que la disciplina nada más. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con determinar, decir no, tomar buenas decisiones y sobre todo tener la templanza para estar siendo guiados por el Espíritu Santo y tener ese discernimiento para tomar decisiones apropiadas. Y bueno, por la gracia de Dios impartida por medio del nuevo nacimiento y del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, es como puedo dar ese fruto del Espíritu. Si no nazco de nuevo, si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, es muy difícil que dé fruto del Espíritu. Por eso se llama fruto del Espíritu, porque es a través de una relación que tengo con Dios y su Espíritu Santo en mi vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué significa? Que si usted y yo ya nacimos de nuevo, que si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces somos guiados por el Espíritu Santo y las cosas que hacíamos antes ya no deberíamos de hacerlas. Obviamente hay hábitos, está la vieja naturaleza, está a veces la carnalidad en el ser humano y entonces tenemos que luchar contra eso y las tentaciones del enemigo. Entonces para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder enfrentar todo eso. Y obviamente si nos ponemos la armadura de Dios, será mucho más fácil poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. El primer secreto del cristiano para dar fruto es permanecer en Cristo. Si estamos en Cristo, como dice este versículo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Entonces, obviamente el enemigo sabe de qué pie cojeamos y va a tratar de afectar nuestras vidas. ¿Cómo puedo practicar el dominio propio? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que quiero decirte es que la práctica del dominio propio no se da de un día para otro. O sea, no es automático, no es mágico, ¿sí? Y se logra con esfuerzo y dedicación, igual que la formación del carácter, ¿sí? Estando conscientes de que nos afecta a nosotros y a los demás y absteniéndonos de aquello que nos gustaba y hasta nos daba placer, pero que no nos conviene o que no es grato ante el Señor. Había cosas que ustedes y yo hacíamos antes que no eran gratas a Dios y las hacíamos y era normal, pero ahora en Cristo tenemos que ver qué cosas le agradan a Dios y qué cosas realmente nos convienen. La Biblia dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. O sea, todo me es lícito, pero no todo me edifica o no todo me ayuda para parecerme más a Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué necesito el dominio propio? ¿Por qué necesito que Dios sobre mí a través del dominio propio? Bueno,
Gálatas 6, 5, 16 y 17 nos habla de la guianza del Espíritu Santo. Dice este versículo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces no se van a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que es la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, voy a hacer un alto aquí para explicar por qué necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, porque sin el Espíritu Santo no podríamos nosotros decirle no al pecado, no tendríamos el poder para poder romper con todo lo que el enemigo nos ataca. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que podamos decirle no cuando venga la tentación. Ahora, muchas veces nosotros queremos decirle no, pero se nos complica, se nos complica. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo es muy astuto y ¿qué es lo que trata de hacer? Él trata de que nosotros no podamos creerle a Dios, que nosotros no podamos descansar en lo que Dios quiere. Y entonces, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos a veces muchos descalabros porque la gente no se afianza en el Señor. Necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu y necesitamos una comunión constante con Dios para poderle decir no a la tentación. Por eso dice este versículo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ahora, yo no sé si te ha pasado que de repente quieres hacer algo, pero no puedes. Te pasa como decía Pablo en Romanos. Sí, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo lo malo. Y entonces, muchas veces, esa es la falta de carácter o falta de dominio propio, la falta de templanza. Templanza tiene que ver como con el temple. Es como cuando las espadas antes se pasaban por el fuego, se golpeaban, pasaban después por agua y todo, y se iban templando de tal manera que cuando fueran pasadas por una prueba no se doblaran o no se dañaran tan fácil las espadas. Bueno, lo mismo es con ustedes y conmigo. El temple o la templanza nos la da el Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu en nuestras vidas que nos permite pasar por las pruebas, las tribulaciones y poder sostenernos creyéndole a Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, hermanos, de esto que estoy comentando, del carácter o de la formación del dominio propio, la templanza? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, continuamos. Si no hay preguntas, comentarios. Ok, tener control adecuado de nuestra persona, de nuestro carácter y acciones, no es cuestión de terceros. Es decir, cada uno de nosotros es responsable de su propio actuar. Yo no le puedo echar la culpa a otros de las decisiones que yo tomo, de las actitudes que tengo, porque yo soy responsable. O sea, tú eres responsable de las decisiones que tomas, de tus pensamientos, de tus palabras. Entonces, tener un control adecuado, dominio propio, es saber manejar, saber controlar eso. Mira, hay un proverbio en la Biblia muy importante, Proverbios 25, 28. Lo voy a leer en 3 versiones. Y este proverbio es muy importante y tiene que ver con el dominio propio. Dice este versículo, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí? Este mismo versículo, para la palabra de Dios habla hoy, dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos. Y este versículo, pero en la versión del lenguaje sencillo, dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, dice que una persona que no puede controlar su carácter, sus impulsos, sus acciones, sus palabras, es como una ciudad sin muro, sin muralla, expuesta al peligro, ¿sí? Es como una ciudad sin protección. Y obviamente esto lo está tomando de los tiempos de cuando se escribió la Biblia, o sea, cuando había ciudades, cuando había ataques, cuando había murallas, cuando había todo eso. Obviamente ahorita pues ya no es tan común esto. Tenemos nada más el ejemplo de la muralla china y tenemos otro tipo de que había muros para proteger las ciudades o un país, pero en nuestro caso ya no es tan común esto. En Estados Unidos quisieron hacer eso para proteger de que no pasara gente a Estados Unidos, pero obviamente pues ya se detuvo esa construcción. Pero una persona que no tiene dominio de su carácter es como una ciudad sin murallas, sin protección. Mire, déjeme explicar esto. ¿Cómo era una ciudad amurallada antes? Bueno, típicamente una ciudad estaba rodeada de un muro. ¿Sí? Era toda ciudad que querían que fuera protegida, se construía un muro alrededor de ellos y el muro, dice, muchas veces tenía hasta 7 metros de ancho y 10 metros de alto. Entonces imagínate el tiempo que se llevaba para construir y obviamente una muralla de esa magnitud no se podía derribar
no era fácil de que pudieran entrar a esa muralla. Sáquenle 10 metros de altura y 7 de ancho, está muy complicado. Ahora, las ciudades tenían pocas entradas y estas estaban construidas con elaborados diseños que impedían el paso de grandes cantidades de personas a la vez. Eran puertas pequeñas o estaba muy controlada el acceso a esas puertas. Y sobre los muros existían aberturas de las cuales el ejército defensor podría herir a los atacantes con flechas y otros misiles. Era una forma de elaborar una estrategia de protección. Y también los muros contenían torres donde se concentraba mayor cantidad de soldados para la defensa de puntos estratégicos. Entonces, quiero que veas esta diapositiva. Aquí hay un ejemplo de una muralla. Si se fijan, las puertas son muy pequeñas y hay algunos muros, hay unas torres. En esas torres regularmente había arqueros que estaban siempre revisando y se veían a alguien, inmediatamente le lanzaban flechas o desde ahí daban la instrucción. Y había en toda la muralla, había soldados, había guerreros que se defendían del ataque del enemigo. Entonces, toda ciudad tenía que estar protegida. Y una ciudad sin muralla era una ciudad que estaba a expensas del enemigo, podía entrar fácilmente. Y eso es lo que está hablando este proverbio. Una persona que no controla su carácter, que no tiene dominio propio, es como una ciudad que no tiene protección. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito más de la ciudad. La defensa de una ciudad en los tiempos antiguos no era un asunto que simplemente le agregaba una cuota adicional de seguridad a los habitantes. No era como decirles, bueno, el plus es que tienen una guardia nacional. No, era algo muy importante porque era cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Tal como se ve en los tiempos del rey Salomón, de una manera certera, amurallaba la ciudad. ¿Sí? Las ciudades tenían que estar protegidas porque había muchos ataques. Habían diferentes pueblos, naciones, los bárbaros venían y atacaban otras ciudades. Y bueno, en la práctica de la época, las batallas y guerras entre los pueblos frecuentemente incluían el subyugar a las poblaciones mediante saqueo de las ciudades. Cuando una ciudad, cuando un pueblo o un ejército atacaba una ciudad y entraba a la ciudad, tenían el poder para subyugar, para controlar esa ciudad, para saquearla, para convertirlos en esclavos, incluso hasta para matar a toda la gente. ¿Sí? Porque era en esas ciudades donde se encontraban los centros de administración, comercio y distribución de alimentos. Entonces, no era cualquier cosa, era algo de vida o muerte. Entonces, imagínense el ejemplo que nos está dando ahorita una persona sin control, una persona que no tiene control de su lengua, de su carácter, que explota fácilmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Está a expensas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro carácter, pero para eso necesitamos trabajar en el fruto del Espíritu. Hoy solamente voy a hablar de la última parte del fruto del Espíritu, que tiene que ver con la templanza. Y si se fijan en el fruto del Espíritu, es con la que cierra. La templanza es como es el compendio de todos los demás. Empieza con el amor y termina con la templanza. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? De los tiempos de antes, del carácter, del dominio. ¿Les ha tocado ver a alguien que pierde la cabeza? ¿Alguna persona que de repente dice cosas, grita? ¿Le ha tocado ver a alguien así o le ha tocado vivirlo? Yo. Me ha tocado, o sea, conocer a personas, ¿verdad?, que pierden los estribos y destruyen cosas a lo mejor muy importantes para ellos, pero en ese rato les gana la ira y no ven o no miden esa consecuencia. Ya después se arrepienten. Ay, hice esto o aquello. Es correcto, sí, pero ya cuando se arrepiente, pues ya la regaron. Exactamente, porque no pudieron detenerse a tiempo, sino que continuaron. Sí. Dago, ¿quieres comentar algo? Sí, es sobre eso, pastor, sobre la ira. Okay. Es algo de lo que yo, pues anteriormente, pues sufría mucho, se puede decir, ¿verdad? Porque no tenía el Espíritu Santo en mí y ahorita ya veo el cambio y es muy drástico. Yo, y lo digo con pena, la verdad que yo me encendía muy rápido, muchas veces llegué a los golpes. Era muy explosivo en mi trabajo, en ir manejando, y de repente siento que traigo otra vez ese, o sea, como dicen, ¿no? Pues la carne está en mí y siento a veces que me quiere ganar la ira, pero pues ya la controlo de mejor manera y ya pues evito
pues dejo que todo fluya, ¿no? Amén, Dago, muchas gracias por tu sinceridad y por abrir tu corazón. Pues Gracias. sí, hay muchas veces que hay áreas de oportunidad. Dago está reconociendo esa área de oportunidad que hay que trabajar y hay que dar la oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Y bueno, ahorita voy a explicar cómo podemos manejar esto, cómo podemos trabajar en estas actitudes para poder ir cambiando nuestro carácter o nuestro temperamento o sobre todo manejar el dominio propio, porque a veces queremos hacer muchas cosas y a veces explotamos. Hay gente que dice, es que soy de mecha corta y de repente exploto muy fácil. ¿Sí? ¿Tú ibas a comentar algo, Gabriel, también? Era pues algo similar a lo del hermano Dao que antes me enfadaba mucho y ya gracias a Dios ya, vaya, me controlo un poco más, pero mi enfado era en que yo antes creía que todos teníamos las mismas capacidades para todo y hasta que no fui ahí al REC, me di cuenta que yo soy un ratón de biblioteca, yo sé en las computadoras, los libros y eso, pero cuando me enfrenté al desgaste físico, ahí sí ocupé ayuda de mis hermanos y ahí aprendí a trabajar en equipo y a calmarme y a reconocer así como yo no serví para allá donde andamos o como yo no tenía esas habilidades, ¿verdad? Pues entender que la demás gente no tiene todas las habilidades igual y me ayudó a comprender muchas cosas, gracias a Dios. Y ya he trabajado y ya muy bien. Amén, muy bien. Pues es que la verdad es que es cuestión también de ir aprendiendo, porque muchas veces cuando somos pequeños somos impulsivos, somos atrabancados y no nos corrigen eso nuestros padres. O la otra es el ejemplo que vimos también. A lo mejor nuestros padres eran así y se nos hizo normal hacer esa forma. A lo mejor viene de familia, pero aquí lo importante es que nuestro carácter tiene que estar sujetado al Espíritu Santo. En este caso, más que nuestro carácter, es nuestro temperamento. Que Dios controle, pero tenemos que aprender nosotros. Por eso estamos hablando del dominio propio, la templanza, ¿sí? Por eso el tema se llama los peligros de un hombre sin control. Cuando alguien pierde el control, despotrinca contra todos, grita, dice, ofende, y eso es peligroso. Entonces hay que aprender a manejar eso. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Cuál es el propósito de esta defensa? Bueno, cuando estamos hablando de los muros, el interés de ese tipo de construcción era evitar que el ejército atacante entrara en la ciudad y arrasara con todo lo que pudiera encontrar en el camino. Y es por eso que una vez tomada una ciudad, sus edificios eran destruidos, sus habitantes eran tomados prisioneros y sus pertenencias pasaban a ser parte del botín de guerra del ejército conquistador. Y de esa manera la ciudad dejaba de tener alguna utilidad. Así dice el autor de Proverbios que el hombre que carece de dominio propio. Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente el enemigo sabe que a veces esa es un área vulnerable en varias personas y siempre va a tratar de atacarte para sacar que pierdas el control y que pierdas los estribos. Entonces, simplemente cuidar esto. Yo he visto, por ejemplo, los partidos de fútbol que de repente hay jugadores que les gusta hacer enojar a los otros y hacen lo posible, los empujan, les dicen cosas, tienen actitudes para hacer salir de control al otro jugador. Entonces, es importante que uno aprenda cómo el enemigo a veces quiere a nosotros descontrolarnos en nuestras acciones, nuestras palabras, actitudes y hace cosas o permite que vengan algunas situaciones para caer en ese juego. Ahora veamos cómo nuestra vida se convierte en una ciudad sin muros cuando perdemos el autocontrol. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, personas que no saben callarse, o sea, viven rodeadas de pleitos y controversias, se enredan en todo tipo de dificultades, porque no saben guardar silencio en el momento oportuno, o sea, no saben cerrar la boca o no cuidan lo que dicen. Entonces, una persona que no sabe callarse es una persona que está como sin muros, como una ciudad sin muros. Otro es el hombre o mujer que no saben decir que no. ¿Sí? Querer agradar a todo el mundo también es como una ciudad sin muros. Piensen en una persona que no sabe decirle que no a los pedidos, que otros le dicen o le imponen. Yo no sé si te ha pasado que te pide alguien algo y no sabes decir que no, no cedes y entonces por quedar bien con ellos quedas mal contigo, con tu familia o hasta con Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto, ¿sí? Ahora, una persona pierde el control de su propia vida y se pasa el tiempo muchas veces haciendo otro tipo de cosas. ¿Qué otras personas hay que pierden el control? Las personas que comen mucho, que no cuidan su alimentación, ¿sí? Puede ser que tengan, la persona puede perder su salud, puede adquirir sobrepeso y puede sufrir complicaciones de obesidad. Puede subirse el azúcar,
también el colesterol. ¿Por qué? Porque no manejamos el control de la alimentación. Si se dieron cuenta, en este año y medio que estuvimos encerrados con el COVID, pues muchos subimos de peso. ¿Por qué? Pues porque nomás estábamos encerrados, pero si nosotros aprendemos a tener un control de lo que queremos, de lo que podemos comer, alimentarnos sanamente, pues podemos cuidar nuestra alimentación y nuestro peso, pero para eso se requiere también dominio propio, ¿sí? Los que se rinden al placer, ¿qué es esto? Bueno, piensa en las personas que no pueden resistirse a las seductoras invitaciones del pecado, sin importar su naturaleza. Esta es una persona que pierde su santidad, se hunde en todo tipo de prácticas que debilitan profundamente su vida espiritual. Son las personas que vienen una tentación y no le dicen que no. Ya sea la tomada, algún vicio, alguna acción, por ejemplo, de pornografía, algo que no sea que agrade a Dios, muchas veces se rinden al placer. En vez de decirle no a la tentación, ceden fácilmente. Consejo para evitar el dominio propio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que enfocarnos, ¿sí? Necesitamos mantener el enfoque para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser cristianos que glorifiquen a Dios por medio de su estilo de vida. Si viene una prueba, me viene una tentación, tengo que preguntar, ¿esto glorifica a Dios o no lo glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, esto que voy a hacer o que esto que voy a decir o esto que estoy pensando, ¿sabe qué? Yo tengo que quitarlo de mi vida o de mi mente o de no llevar esa relación con una persona, en dado caso que sea una persona la que me está desenfocando de la meta de ser como Cristo. ¿Qué más tengo que hacer? Formar hábitos, ¿sí? Ejercítate en las disciplinas cristianas como la oración, la lectura, meditación de la palabra, el servicio a Dios, la alabanza, el ayuno. Este tipo de hábitos nos ayudan a consolidar y a fortalecer nuestra fe y nuestro carácter y también poderle decir no al enemigo. Una persona que ayuna, por ejemplo, es una persona que tiene dominio propio, ¿sí? Puede decirle que no a la alimentación y puede aguantar y soportar muchas cosas. ¿Qué otra cosa? Controlar sus pensamientos o su mente. Tenemos que aprender a controlar lo que dejamos entrar a nuestra mente. Y para ello vale la pena preguntarnos, ¿estos pensamientos que tengo están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Son puros? ¿Son amables? ¿Son honestos? ¿Son de buen nombre? ¿Hay virtud alguna en ella? Si no, mire, esos pensamientos mejor deséchelos. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué más? Controle sus sentidos. Tenemos que cuidar lo que miramos, lo que escuchamos, lo que vemos y oímos en las redes sociales, lo que guardamos de conversaciones mundanas o con quién hablamos, con quién nos identificamos también. Hay que cuidar eso. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por los sentidos alimenta nuestro ser interior. Entonces, hay que tener mucho cuidado y para eso se requiere dominio propio. Si vas a ver una película que no edifica, que no agrada a Dios, que no honra a Dios, ¿sabes qué? Dile que no. Si es música que no honra a Dios, igual. Si es una relación de amistad con alguien que no te acerca o te hace ser como Cristo, tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué más? Guardar tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Controlar emociones. La amargura, la ira. Debes tener un análisis interno, identificar qué te lleva a actuar de una manera equivocada. Acuérdate, la Biblia dice que el corazón tiene que guardarse sobre todas las cosas. Entonces, tienes que cuidar lo que entra en tu corazón. Y obviamente, ¿cómo entra el corazón? Por los pensamientos, por los ojos, por los oídos, por las relaciones, es como entra el corazón. Entonces, tienes que cuidar qué entra en tu corazón, tienes que blindarlo. ¿Esto sirve o no me sirve para ser como Cristo? Si no, deséchalo y busca cosas que te edifiquen y que te hagan hacer como Cristo cada día más. Número 6, controlar tu tiempo. Para practicar este consejo es preciso hacer una lista de todas las actividades del día y ponerlas en orden de prioridades sin desplazar el tiempo de Dios. Muchas veces, hermanos, planeamos solamente actividades de trabajo, pero no planeamos actividades con Dios. Necesitamos también tiempo para con Dios. Entonces, revisa tu agenda, cómo estás invirtiendo tu tiempo. La otra es las finanzas, cómo controlas tus finanzas, cómo las manejas, en qué inviertes la mayoría de tus finanzas. Entonces, eso también tiene que ver con el carácter. Tú no puedes gastar más de lo que ganas. No puedes estar todo el tiempo endeudado. Entonces, tienes que aprender a manejar tus finanzas y a controlar tus deseos de hacer compras nada más por impulso, ¿sí? ¿Qué más tengo que hacer? Controlar mi lengua. Cuidar de no pronunciar palabras violentas, ofensivas, insultos, mentiras, chistes obscenos, críticas, calumnias. Yo tengo que tener cuidado. Acuérdate, Dios siempre está con nosotros. No puedo yo pensar o hacer algo o decir algo que no agrade a Dios, que no glorifique a Dios. Y yo me acuerdo hace mucho de una película, de una obra de teatro de un hermano que nos platicaba que había una persona que iba a ver una película
Y entonces él se sentó, iba a ver la película y de repente ve a Jesús sentado a su lado. Le dice, Jesús, tú no puedes estar aquí, tú no puedes ver esa película conmigo. Y le dice Jesús, ¿por qué no? Si siempre estoy contigo. Dice, sí, pero esa película tú no la puedes ver porque esa película te va a ofender. Y entonces, imagínate, siempre que tú tienes una conversación, que dices alguna cosa, que ves una película, estás escuchando algo, acuérdate que Jesús siempre está ahí contigo. O sea, y obviamente podemos ofender a Dios con nuestras acciones y nuestras palabras. Y la otra, controla tus relaciones. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué tipo de amistades tienes? Dicen por ahí, el que se junta con lobos, aullar aprende. Entonces, ten cuidado de qué amistades tienes. Obviamente, a lo mejor muchas amistades no son cristianas. Y bueno, lo importante es darle testimonio. Tampoco trata de estar encerrado y no tener relación con nadie. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? ¿Algún comentario de esto que acabo de explicar, de estos 9 puntos? Enrique. Sí, pues va hilado a la analogía que hizo de las murallas. Pues nos sirve el dominio propio más que nada también para protegernos de lo externo, pero también de lo interno, que como si fuera esa puerta pequeñita en lo que preguntarnos a nosotros mismos, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Antes de que pase esa muralla, porque podemos afectar al que está de aquel lado, vaya. Igual, ¿qué vas a dejar entrar? Esa muralla sirve para ambos lados. ¿Qué voy a escuchar? ¿A qué voz voy a oír? ¿A qué le voy a hacer caso? ¿Qué me hicieron? ¿Qué voy a dejar que me afecte? ¿Voy a perdonar? ¿No voy a perdonar? Entonces, esa parte sí, pues tenerla en cuenta que nos sirve para protección, Maya. Amén. Pues para dar testimonio de una ciudad, normalmente las ciudades amuralladas son muy bonitas y actualmente son pocas, pero están en lo alto y son muy turísticas y son de un gran valor. Entonces, pues quería hacer la referencia a la parte de como varones de Dios, que tenemos que ser luz, que tenemos que estar arriba y tenemos que estar a la vista de todos, pero que también no seamos tan duros con nosotros mismos que vamos a fallar y que vamos, como decían nuestros hermanos, a veces el carácter nos falló, ¿verdad? Y reconocer, sobre todo esa parte que pues el Señor está obrando en nosotros, se está tratando y en humildad, algo que es muy duro de romper en el hombre es el ego y ese es con el que tenemos que batallar. Como le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, entonces cuidarnos de nosotros mismos. Muchas gracias, Enrique. Adelante, Abraham, escuchamos. Sí, hermano, respecto al ejemplo y al pasaje de Proverbios que habla de esto de la ciudad sin muralla, pues es que es una ciudad que está fácilmente expuesta para que cualquier ejército, aunque tenga muy pocos hombres, la pueda tomar. Haciendo esta relación, ¿verdad? Con nosotros, estamos expuestos a que cualquier tentación, cualquier pecado fácilmente destruya nuestro testimonio, primero que nada con nuestra familia, y que luego nos afecta a sentirnos culpables y muchas veces no queramos tal vez involucrarnos en servir a Dios, porque como quedamos expuestos ante otras personas, pues muchas veces pues quedamos así como que neutralizados, ¿verdad? Neutralizados en ese sentido. Y pues son cosas muy variadas, como ya los mencionó en los ejemplos, desde la cuestión del apetito, ¿verdad? De ser comelones, como puso hace un momento, hasta actualmente lo de las series. Las series son muy adictivas y a veces uno dice, nada más voy a ver un episodio más y luego termina uno viendo, no sé, es toda una temporada o algo así por el estilo y ya anda uno desvelado y al siguiente día pues ya no rindes igual, ya sea en el trabajo o en alguna otra cosa. Entonces yo veo eso de la ciudad amurallada, que estamos bien expuestos y cualquier cosita nos puede neutralizar, nos puede derrotar y pues nos afecta en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Muchas gracias por el comentario. Adelante, hermano Gabriel. Si se acuerdan, no sé, aquí
al menos en el noreste, había las llamadas haciendas, ¿no? De los hacendados. Y se fijan que también estaban así amurallados y tenían como unas aberturitas arriba para precisamente ver que no llegaran en ese entonces los indios y ya después otras gentes a atacarlos. Y precisamente nosotros debemos de tener esa mira, ¿verdad? Estar viendo que, como decía el hermano Enrique, ¿verdad? Ver que qué es lo que entra y qué también qué es lo que sale de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nuestra misma concupiscencia nos hace a cometer cosas que no propiamente es el enemigo el que nos está atacando, sino uno mismo, que hay áreas en las que no hemos todavía podido dominar. Yo así me siento, hay áreas en que todavía no tengo el dominio propio, aunque ya tenga 63, vaya para 64 años, ¿verdad? Entonces estamos en un continuo aprendizaje, pero bendito Dios, el Señor nos ha tenido de su mano, ¿verdad? Y ahí estamos en el camino. Entonces, pero sí tenemos que tener eso en cuenta, estar viendo qué es lo que sale también de nuestro corazón o de nuestro yo, que vaya a afectar a alguien o a mí mismo, ¿verdad? Porque pueden ser cosas que me afecten a mí mismo por mí mismo, por mi falta de templanza o dominio propio. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Y si se fijan, muchas veces cuando una persona falla, siempre busca un culpable. Y regularmente pocas personas reconocen su culpabilidad. No, es que caí en pecado por esto, porque, no sé, la carne es débil o el enemigo me atacó, pero no nos hacemos responsables de nosotros de a veces tomar malas decisiones, pero todo empieza cuando nosotros nos vamos desconectando de Dios. En la medida que te vas enfriando y te vas desconectando de Dios, no hay relación con Dios, te vas siendo fácil, presa fácil del enemigo, porque a mayor distancia con Dios, el enemigo tiene más posibilidades de entrar entre Dios y nosotros. Entonces, hay que cuidar siempre nuestra relación con Dios. A más cercanía con Dios, es menos difícil que el enemigo se meta. Pasa lo mismo en la relación de pareja. Entre más cercano seas con tu esposa, el enemigo no va a tener posibilidad de que se meta en medio. ¿Por qué? Porque estás muy pegado con tu esposa. Entonces, no se va a meter alguien más ahí. Entonces, eso pasa con Dios. A mayor relación, mayor intimidad con Dios, va a haber mayor conocimiento, mayor amor y mayor pasión por Dios. Entonces, hay que cuidar ese aspecto importante de nuestras vidas. Amén. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a avanzar. Algunos beneficios del dominio propio. Bueno, el número 1 nos impide caer en la tentación del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tener el dominio propio, el tener el fruto del Espíritu, hace que tengamos la templanza, tengamos la sabiduría, el discernimiento, tengamos la pasión por Dios, y eso nos va a llevar primero que nada a conocer a Dios. Entonces, si conoces a Dios, no va a ser algo que no le agrada. Entonces, es muy importante tener ese dominio propio, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que cuando venga la tentación podamos decirle no, porque no agrada a Dios, no lo voy a hacer. ¿Sí? Otro aspecto, nos mantiene en el control de las situaciones adversas. Cuando venga la prueba, la tentación, nos va a mantener el dominio propio, nos va a tener la capacidad de decirle no y vamos a poder estar también tranquilos, ¿sí? ¿Cuándo es cuando una persona es débil? Cuando no se alimenta en las cosas del Espíritu ni en la palabra, es nuestro alimento. Y también otro beneficio es que nos ayuda a permanecer en el camino del Señor y perseverar obteniendo el cumplimiento del propósito y las promesas de Dios que Él nos ha hecho. Cuando yo estoy firme en las cosas de Dios, en su palabra, en una relación sólida con Dios, ¿qué va a pasar? Voy a permanecer en el camino. No me voy a apartar del Señor, aunque vengan pruebas, tribulaciones, aunque vengan conflictos. Yo sé que Dios está conmigo, Dios me va a levantar. Y si llegare a fallar, si llegare a pecar por algún momento, voy a recordar que Dios está conmigo y que si yo me arrepiento, Dios me puede perdonar. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto grábatelo, no es algo que Dios nos va a dar algún día, no es algo que ya nos dio como resultado de una relación con Dios. Nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, no puedes decir, es que no tengo amor, es que no siento el poder, es que no tengo dominio propio. Ya no lo dio Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Es nosotros
seguirlo trabajando, seguir fluyendo en ese amor que ya nos dio, en ese poder que nos dio a través del Espíritu Santo y el dominio propio para decirle no a las pruebas y las tentaciones. Y bueno, conclusión de este tema, la práctica del dominio propio no se da de la noche a la mañana y se logra con un esfuerzo y dedicación y estando conscientes de que nos afecta a nosotros y a los demás, absteniéndonos de aquello que nos gustaba y hasta nos daba placer, pero no nos conviene o no nos es grato ante el Señor. Entonces, para poder mantenernos firmes en el Señor y tener un dominio propio, acuérdense, hay que estar permanecidos unidos a la vid y esa relación constante con Dios. Y cuando venga la prueba, la tentación, acuérdate, Dios está contigo, Dios no deja a los que le aman y Dios es tu fortaleza en todo momento. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario de este tema? Sí, pastor. Yo creo que esta última parte es muy buena porque justo antes de que pasara los beneficios del dominio propio, yo iba a decir, es que parece que tenemos toda la carga nosotros, los cristianos, los seguidores de Dios, o sea, no, si uno se enoja, uno se tiene que callar, si uno te va a pegar, pues tienes que poner la otra y tú tienes que dominar tus impulsos y mientras tanto ves a todos los demás haciendo como burros sin mecate y tú batallando y aguantando la vara, pero ya me respondió con eso de los beneficios, ¿verdad? Pues te abstienes de caer en pecado, estás de la mano de Dios, y pues estando ahí, pues como dicen, todo viene por añadidura, vienen las bendiciones, entonces tiene su recompensa, el aguantar, el esmerarte, el estar ahí de la mano de Dios, ¿no? Entonces, que a final de cuentas, yo veía en mis compañeros o ex amigos, ex compañeros que decía, hombre, se portan bien mal, no están en su casa, se la pasan de borrachos y ellos tienen planta o ellos no están batallando, ellos, mira, ya, o sea, ¿cómo le hacen, señor? Para ellos ya tener su casa tranquilos y se portan mal y uno acá. Y en esos tiempos que leía la Biblia decía, no envidies la suerte del maloso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, me respondió con esta última parte, ¿no? De las ventajas o las bendiciones de tener dominio propio, que pues, hay que tenerlas presentes, ¿no? Cuando pase la ofensa o lo que sientes que te hizo daño, pues acordarte cuál es tu recompensa. ¿Cuál es el mejor ejemplo del dominio propio en la Biblia? ¿Qué persona es el que tiene mejor dominio propio que nos muestra en la Biblia? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Jesús? ¿Sería Jesús? Jesús. Exacto. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Entonces, Jesús sufrió mucha tentación, sufrió pruebas, tribulaciones, de alguna manera fue menospreciado por los que eran los suyos, lo traicionaron sus amigos. Estando en la cruz, él podía haber hecho cualquier cosa para poder zafarse de la cruz o decirle no a Dios, pero él recibió la afrenta, el pago de nuestros pecados fue sobre él, y aún ya antes de morir, ¿qué es lo que dice él? ¿Cuál es la palabra que es como que es la estocada final, aparte de consumado es? Perdónalos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínate, o sea, después de todo lo que vivió, o sea, aguantar, o sea, no puso la mejilla, ni la otra, ni la cabeza, no. Después de toda la afrenta, todavía el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, es una cachetada con guante blanco al diablo y a nosotros. Entonces, después de traer toda la carga, ¿verdad? ¿sí? Toda la carga de todo. Ese es un ejemplo de carácter, de dominio propio y de amor a nosotros y amor a Dios. O sea, la verdad, mis respetos. Ahora, ¿quién es el contrario a Jesús? El que hizo todo lo contrario. Pues el engañador. El diablo, el mentiroso. Porque él no tuvo dominio propio, él quiso ser como Dios. O sea, se envaneció, se orgulleció y dijo, yo puedo ser como Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo un boicot en el cielo, traicionó a Dios y hizo todo lo contrario. No hubo dominio propio. Ahí fue demonio propio lo que hizo. Entonces, sí. Y contagió a una tercera parte, ¿no? Dicen las escrituras que se llevó a tercera parte. Sí. Y bueno, vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, vemos el caso de David, que cometió adulterio, mandó matar a alguien. Vemos el caso de Moisés, que también era un hombre manso, decía el hombre más manso, y también perdió la cabeza, se enojó, y por ese enojo, ese arranque de ira, perdió todo, o sea, perdió el dominio propio. ¿Sí? Vemos a Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Era el hombre más fuerte del mundo. ¿Y qué pasó? Tenía una debilidad. ¿Sí? Sí. Eran las mujeres. ¿Sí? No me vayan a salir ustedes con que se identifican con Sansón, por favor. ¿Sí?
Jonás, y Jonás, pastor, yo, por ejemplo, a veces me identificaba y me daba vergüenza, o sea, me da vergüenza admitirlo, porque yo muchas veces he actuado como Jonás, que dice, pero ¿por qué, Señor? Si uno sí cumple y uno sí, ¿por qué los quiere salvar a ellos? O sea, no, castígalos, se merecen que los castiguen, no que los andes cuidando. Que Y caiga azufre del cielo, dice. Sí, pero bueno, eso es parte del aprendizaje, Gabriel, y es bueno. Cuando uno identifica, ahorita lo que hiciste tú y Dago, que identificaron una situación que han vivido, bueno, ¿qué significa eso? Que es un área de oportunidad. Hay que seguir trabajando. Y bueno, les di algunos tips para poder, bueno, voy a cuidar mi boca, voy a cuidar mi pensamiento, voy a cuidar lo que veo, lo que escucho, con quién me relaciono, voy a cuidar mi relación con Dios, voy a buscar crecer en la fe. Todo eso me va a llevar a que mi carácter o mi dominio propio, templanza, se vaya forjando. Yo no le puedo decir a Dios que me dé más amor porque yo tengo que dar ese amor que ya me dio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro y que no permitamos que el enemigo nos venga a ningunear o que nos venga a destruir. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tomémonos de la mano de Dios. Amén. Adelante, amén. José Gaona. Gracias, Pastor Sergio. Dios los bendiga a todos. Perdón porque entré un poquito tarde, pero ya el pastor sabe que estamos en un curso, mi esposa y yo, pero ya estamos aquí y hablando ahí del dominio propio, de la tentación, pues todos los días tenemos tentación. Un ejemplo en mi trabajo al momento de gobierno y personas de no gobierno también, pues te ofrecen dinero para poderlos pasar, porque si no, pues los van a correr o ya no les van a dar a pagar por honorarios ahí si no se certifican en ciertos estándares. Y la verdad, si uno no tiene, ahora sí, la fuerza en el Señor, pues agarras ese dinero, ¿verdad? Y caes completamente. Y la verdad, he sido fuerte en el Señor y la lealtad a la empresa y la lealtad más que todo al Señor, nunca he caído. Gracias a Dios, es un ejemplo de que en el trabajo podemos resbalarnos y sacar una excusa, pues necesitaba el dinero, pero absolutamente, pues gracias al Señor que podemos descansar en Él. De hecho, hoy en la mañana fui a almorzar ahí en un restaurantito y me comí ¿cómo se le llama? Machacadito con huevo. Ándale. Y ahí, la verdad, yo me sentí muy mal porque le dije al chavo, no me des tortillas de harina, ¿verdad? Yo le pido nomás 3 tortillas y me puso 2 de harina y una de maíz. Y no aguanté ahí la tentación y me comí una de harina, ¿verdad? Una de harina, ¿por qué? Porque ahí estaba y fui débil en ese momento, ¿verdad? Y le dije, te dije que no me pusieras, dije, sí, perdóname, pero pues la verdad era mi error, porque no aguanté comerme una tortilla de harina, ¿verdad? En tan insignificante momento, ¿verdad? Una tortillita de harina, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Bueno, pues está bien, pero ya hablando cosas, ¿verdad? Más difíciles que pueden pasar al momento de andar trabajando en mi área ahí de donde estoy yo, se presentan muchas oportunidades y de empresas muy grandes como Cemex, empresas ya de instructores grandes que verdaderamente no quieren perder su trabajo y te dan el dinero así por abajo y deme la mano por favor. Y no, y gracias a Dios que yo les exhorto que si ustedes tienen algún puesto así, que tengan la facilidad de obtener algo, pues primero está pues nuestra lealtad al Señor, ¿verdad? Sí, nuestra integridad pues también pues vaya, ¿cómo se le llama? Hacer nuestra misma persona, nuestro ejemplo a los demás, ¿verdad? Porque no falta que esté una persona ahí y te esté escuchando o te esté viendo, ¿verdad? Y lo más importante, que te esté viendo el Señor. Dios los bendiga y ese es mi comentario. Me da mucho gusto verlos a todos. Sí, Dios los bendiga. Y sigan orando por mí, ya me hicieron mi TAC, no salió todo bien, solamente ¿cómo se llaman? Las cervicales, ahí todavía traen ahí problemas, pero todavía me van a hacer una resonancia más. Esperemos que en esta semana ahí salga
pues a ver qué me pueden hacer ya. Y que me encuentren qué me está dando este dolor de cabeza. Ahorita traigo unos parches aquí atrás y estoy recostando aquí mi cabeza para que no vayan a pensar que estoy acostado, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Muy bien. Gracias, José. Hace como 2 años, le puse una prueba a 2 niñas chiquitas de la iglesia, 2 hijos de un hermano. Fui un poquito a correr con ellas, hace como una de 4 años y como de 6. Y estaban sentadas en la mesa ahí en el lobby. Les dejé en un platito unos bombones de chocolate, con chocolate. Y les dije, ahorita vengo, se los encargo. De todos modos, si le quieren dar una mordidita a uno, no pasa nada. Ahorita regreso. Cuídenmelos. Y yo la verdad, le dije, cuando llegue ya no van a estar los chocolates, ni los bombones. Se los van a comer. Yo la estaba observando de lejos y nomás se veía una lota y se reían. Y dije, en un momento le van a dar la mordida. Ya mordiéndolo, se los van a comer. Pues para mi sorpresa duraron como 10, 15 minutos y nunca los mordieron ni los tocaron. Entonces yo las felicité, le dije, las felicito por ese temple de no comérselo, pues son niñas, la tentación estaba ahí como la tortilla de harina con José, pero ellas decidieron no entrarle a los chocolates y ya después que llegué, le dije, ahora sí, agarren cada quien, son para ustedes. Nomás era una prueba, estaba checándola, le dije, las felicito por eso. Entonces, es un ejemplo, ¿cuántas veces el enemigo no va a hacer eso con nosotros? Va a poner una prueba, una tentación, a ver si caemos. Entonces, acuérdense que tenemos una nube de testigos, principalmente está Dios viéndonos y hay gente a nuestro alrededor que puede estar viendo nuestro testimonio también. Amén. Bueno, pues Amén. más comentarios. Ahorita, si quieren, voy a parar la grabación y ahorita dejo comentarios para lo que quieran